Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde sea que nos estén escuchando. Soy Pinzón. Muchas gracias, Pinzón, por tu introducción. Crack, ídolo, máquina, artista, inigualable, number one, toro, fiera, tigre, relámpago, tsunami, terremoto, maremoto, shaky, mi ídolo, mi campeón, mi padrote, mi jefe. Yo soy Richie y a pesar de todos los rumores, no es inteligencia artificial que está generando mi voz, soy realmente yo, aunque no sé, en esta época, en este día, podría ser generado por inteligencia artificial, así que dejaré que siga esparciéndose el fanfiction de Bad Habits. No voy a desmentir nada. Buenas tardes. ¿Cómo van todos? Gracias, Pinzón, por esa gran introducción. Y sí, no sé si estoy hablando hoy con Ricky, no sé si yo seré real, no sé si esta charla en sí es real. Y creo que De nada, amigo. vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Gracias, Pinzón. Sí, sí. Es un episodio un poco surrealista, se podría decir hasta cierto punto. Vamos a tratar algunos temas de actualidad, pero también vamos a hacer un pequeño análisis de una película que le está rompiendo en la taquilla, al parecer. No he visto los números oficialmente, estoy seguro que esto es algo que Pinzón nos podría aclarar. Pero de lo que yo entiendo, está teniendo uno de los mejores fines de semana de su debut, ¿no? Sí, aquí, a Sí, ver. es creo que el mejor debut de este año hasta ahora, realmente. Pinzón, háblanos de eso, no mentir. Eh, ha recaudado más de 150 millones. 155 millones de debut. Ahí Exacto, está. Pinzón, muy bien hecho. Creí que ibas a decir, vamos a hablar de una película que marcó un antes y un después en la historia del mundo, como la conocemos. O Porque sea, técnicamente Barbie también cambió la historia del mundo, como lo conocemos de alguna forma. sí, puede ser que sí, o sea, supongo que la historia lo dirá. La historia juzgará el mundo después y antes de Barbie, pero desafortunadamente no me he visto aún Oppenheimer. Creo que lo estoy haciendo de la manera equivocada. Yo estoy haciendo un Barbenheimer en vez de un... No, no, no. Sí, sí, sí. Porque la otra forma sería ver Oppenheimer primero y de ahí Barbie, ¿no? Sí, de hecho yo también hice primero ver Barbie y luego Oppenheimer, el mismo día. Dance. Déjame decirte que, Eso no fue un error. verán, a esta edad, en este punto de la vida con dolores de espalda, sí fue un terrible error. Ahora, valió la pena, pero la verdad salir de Oppenheimer es como, no sé, como por un lado dices de cine y por otro lado tu cabeza solo está fundida y dices como que creo que quiero volver a Barbilandia. Sí, sí, sí me imagino, loco. Barbie, o sea, es literal la fantasía. O sea, es interesante porque de ciertas formas es la fantasía del capitalismo moderno, ¿no? La democracia, equidad de género, etcétera, etcétera. No que la película diga que eso exista, pero digo, o sea, los temas que tratan son supuestamente de eso, ¿no? De Wow, tú si es que se dijiste podría que la llegar. equidad de género es fantasía del capitalismo. Eso es cancelable, loco. Sí, ya lo he escuchado. Ya dije lo que debería haber esperado decir hasta el final del podcast, pero bueno. No, no, o sea, digo que bajo el capitalismo eso es una fantasía. Lo dejaré de esa forma. Ahí sí tiene mucho Ajá, más ajá. Sí, sentido. sí, sí, no malinterpreten, por favor. Yo Pero ya te iba a decir, te van a cancelar hoy. hasta cierto punto eso también era lo que decía Barbie, ¿no? Que era como que, sí, sí tenemos, bla, bla, bla. La crítica al feminismo de los 80s, 90s, de si se puede, las mujeres trabajando o sea, saliendo a la fuerza laboral, van a llegar a ser iguales a los hombres, bla, 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 que con esto se va a destruir la patriarquía, etcétera, etcétera, y enos aquí casi
Bueno, no estamos aún llegando al 2030. Seguimos en el 2023, seamos realistas. Pero, o sea, casi acercándose a 50 años desde lo que fueron algunos de esos movimientos inicialmente, ¿no? Tal vez incluso sí se podría decir ya llegando a 50 años de eso, pero en fin. Eh, ¿Y qué es lo que dice la película? ¿Sabes qué? No, eso no existe. O sea, Ajá, seguimos en un es mundo como depresivo y estúpidamente machista. machista. Ajá, sí. Que, O sea, que yo creo que absurdamente machista, tal vez se podría ajá, decir. yo creo que he visto muchos canales en YouTube. No es que los sigas, simplemente van apareciendo conforme buscas reseñas de películas, porque sí, me gusta ver reseñas de películas, van apareciendo los típicos canales de, ¿cómo se llama? Un hombre blanco heterosexual de España, por ejemplo, Christoph, que sería en México, no sé, y que siempre van a tener esta idea de que es como que un ataque a los hombres. Y Sí, esa sí, sería una Ben buena pregunta. Shapiro también creo que salió de UNITA a hacer su video de eso, que obviamente no he visto, pero por favor, ¿quién necesita ver eso? Pero algo Literalmente. que sí iba a decir también, irónicamente, sí, dos hombres cisgénero, heterosexuales, hablando de Barbie. Y supongo que deberíamos realmente tomar la realidad de que somos Ken en este universo. Somos un par de Kens eh, Oye, pero que incluso, estamos ¿sabes qué? Eso es intentando analizar interesante. qué cosa. ¿Sabes? Ese punto es interesante. O sea, como que la situación de Ken en Barbieland y la situación como que de Barbie en el mundo real. Sí, sí, es Porque me interesante. imagino que es uno de los contrastes del final que más marcó. Ah, y el hecho de que no aparece Max Steel. Perdón por el spoiler. Eso Sí. también Todos marcó. los que estaban ilusionados no aparece Max Steel. Eh, sí, pero la verdad es que teníamos planeado hacer un episodio hoy y tuvimos que hacer un cambio de planes de última hora, así que enos aquí hablando de Barbie. Así que perdónenos, cancélenos o vengan con nosotros a este viaje que sabemos que de A o B forma va a terminar con hablando de otro hombre cisgénero, heterosexual, europeo, que murió hace muchos años y que nos sigue acechando. Y no solo porque nos encante mencionar su nombre en este podcast, pero también porque en Barbie se hace referencias a este personaje. Qué irónico que se hace referencia a ese personaje tanto en Barbie como Oppenheimer. De hecho, ese es un punto. Creo que yo no me he Ya, visto esto no Oppenheimer, es, pero me estás emocionando aún más ahora por ir a ver esa película. esto no es un spoiler. Quien sabe quién fue Oppenheimer saben de sus tendencias poco, un poco rojas, por así decirlo. Y sí, eso también lo ven en la película. Pero sí, hoy vamos a hablar de justamente ese tema de Barbie y principalmente el contraste que hay en Hollywood y las protestas que también nos llevan Ujú. indiscutiblemente a Marx, nos llevan indiscutiblemente a muchos pensadores que han criticado el capitalismo principalmente. De hecho, el otro día, y ese es un punto interesante entre el anarquismo y el comunismo, es cómo siempre lanzan dardos de maneras muy elegantes, como Bakunin cuando dice que sin importar que seas un empresario, un sacerdote o un presidente, siempre vas a buscar la manera de inventarte una religión o algo similar a una religión para controlar a las masas. Y sí, el día de hoy Barbie es nuestra religión hasta cierto punto. Barbie es mi religión. Fuertes Exactamente. declaraciones, Pinzón, fuertes declaraciones. Pero bueno, Pero bueno, sigamos con el análisis. A ver, entonces, ¿de dónde será que partimos? Obviamente van a haber full spoilers, así que si es que no se han visto, pero no quieren spoilers, supongo, espérense hasta después de que se vean para escuchar este podcast. Pero también vamos a estar sí, hablando de full huevada, así que no creo que va a ser tan como que... sí. Pero Ricky, ¿realmente necesitan esa advertencia si ya Sí, o sea, en saben este que se punto. lanzó una bomba en Japón? Espérate, creo que esa es otra película. No, ese es un Sí. spoiler full grande de Barbie.
Ahí es cuando realmente se mezclan las dos películas. Es un poco extraño. Pero Nos bueno, engañaron a todos, sí son dos películas conectadas. Sí, 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 les ajá. recomendaría primero ver Oppenheimer y luego Barbie. Sí, hay los Easter eggs que dicen que Barbie sucede en el mismo mundo que Oppenheimer, pero aún no es confirmado. Eh, en realidad parece que las pruebas nucleares de Oppenheimer fueron lo que crearon el mundo Barbie, de acuerdo al canon. No sé, yo creo que es canónico ese análisis, Canónico. pero ¿Cuál crees que fue el evento canónico de Ken en la el película? evento Cuando Barbie canónico lo de qué? pensamiento de Ken, ajá. Cuando Barbie Eh, le dice, tú tienes que ser Ken y yo ser Barbie. sí, sí, yo creo que el evento canónico es cuando el man le dice como que, ah, sí, puedo quedarme hoy noche contigo. Y el man le dice, no, lo siento, es noche de chicas. Y le dice, todas las noches son noches de chicas. Y ella, sí, exacto. Y le cierra la puerta en la cara. Ese es el momento que Ken se vuelve el guasón, loco. Se vuelve el Ese es Joker. el momento en que Ken se vuelve una parodia muy bien representada de Ben Shapiro, Agustín Laje y de otros. Algo interesante que sí me quedé como que nunca, creo que no respondieron esto en la película, es cuando había un punto que obviamente ya después de que van al mundo real, bla, 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 Ken regresa, ha hecho todo un macho, machísimo, y transforma el mundo Barbie a que sea el mundo Ken. Y ahí ellos se toman las casas de las Barbies, ¿no? Y les convierten en su paraíso gamer, slash cerveza, que, todo lo que se imaginen, Dojo ¿no? Mojo, ¿cómo El era? Dojo Dojo Mojo. Mojo Casa House. Ajá, ¿no? Era, La me verdad es cagué que de se la veía risa bueno con... el Dojo Mojo, pero bueno, eso es otra historia. Eh, pero ahí Barbie dice como que ¿dónde voy a dormir yo? Así. Y eso me puso a pensar todo este tiempo, los Kens son indigentes. O sea, eso fue full extraño. Fue como que, espera un segundo, los Kens no tienen casa, ¿o sí? O sea que en el mundo No Barbie viven con normal, las Barbies, claramente. literalmente son indigentes, loco. Creo que eso fue Ya, full bueno, extraño. yo creo que eso tiene una explicación muy lógica y es simplemente que normalmente cuando guardas las muñecas no guardas en el mismo lugar los Kens, o al menos si tienes casa de muñecas, no, creo que lo que hacían las chicas es guardar a las Barbies en las casas de muñecas y aquí en, no sé, un baúl, tal vez, una montaña. Por eso, pero digo, no tienen casa. Es interesante, pero bueno, o sea, como que supongo lo que quiero decir con eso es, había este punto en la película que la película te quería hacer sentir mal como que por los Kens hasta cierto punto, ¿no? Porque estaban tratando de, entre comillas, mostrar un mundo donde no era totalmente a la inversa necesariamente, pero había varias cosas que decían, ah, sí, es el revés, ¿no? Como que todas las mujeres tienen los puestos de poder, tienen, digamos, el poder tal vez hasta más allá de solo en la fuerza laboral, sino material hasta cierto punto. O sea, ellas tienen casas, tienen vehículos, etcétera, etcétera. Y los que literalmente solo viven en la playa y pasan hueveando y solo están ahí para que les vean ahí bonitos, guapos, bronceados y ya. Eh, pero obviamente como que la película te quiere decir, ah, sí, mira, pobre, pobre, pero al mismo tiempo como que le dice a Barbie, este man quería destruir la constitución, eh, transformarte a que te vuelvas su novia de medio tiempo, emocionalmente distante, bla, 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 bla. O sea, como que era full tóxico el man. Y era como que, ah, sí, siéntete mal por este tipo full tóxico. Pero es como que no te sientas mal porque es un cabrón al final del día. Pero al mismo tiempo es como que es extraño porque si es una sociedad full segregada. Y no solo segregada, sino como que tienen como castas esencialmente. Y obviamente son, entre comillas, muñecos, lo que sea, pero claramente ahí está como que se nula la barrera entre el mundo real y el mundo Barbie, porque tanto humanos como muñecos pueden entrar y salir, ¿no? Y prácticamente son personas reales, o sea, no mueren, no necesitan comer, etcétera, etcétera, pero
hasta cierto punto se pueden, Barbie al final se vuelve real, así que no sé, eso no sé a ti qué te hace pensar, y hasta cierto punto cuando se invierte todo, sí te dicen como que mira qué malo que es la situación para las Barbies de ahora, o sea, porque es literal una patriarquía, se parece al mundo real hecho verga. Pero al mismo tiempo es como que, sí, pero así era como estaban viviendo antes los, no, no totalmente, pero más o menos como estaban viviendo los Kens. Entonces yo creo que de ahí es más o menos lo que dicen estas personalidades de extrema derecha, sí, esta película es antihombre, lo que sea. Porque es como que te dicen, siéntete mal por las Barbies, pero no te sientas mal por los Kens en este punto. Y obviamente tenemos que hablar de eso, porque eso es lo que diría yo que sea un Ben Shapiro o uno de estos otros manes, como sea que se llame. Llamémoslo pensadores Kens no deconstruidos, o Ajá. Alans, como prefieras. Kens que No, salieron mal en mentira. la producción. Kens que no Los llegaron a la moldes se última parte dañaron, de la weón. película. Ajá. O sea, sí es un punto full interesante, porque al menos, o sea, obviamente te genera como que un ruido, pero en lo personal no lo sentía así. O sea, más bien creo que en ambos sentidos es buscar la representación, o sea, en ambos sentidos es justamente tal vez mostrar a un espectador. A ver, primero, la película puede pasar entre comillas como un panfleto feminista, no le llamaría, pero sí toca temas del feminismo de manera muy clara, concreta y básica, hasta cierto punto. Algunos temas son básicos. Por ejemplo, tú acabas de avanzar un tema muy importante que es la segregación, pero nunca se avanza hacia ese punto porque creo que la película se concentra en tratar de explicar los otros temas de manera mucho más marcada, tranquila, como que un poco más clara. Y el tema justamente de cómo funciona, o sea, y justamente jugar ese contraste es lo que lo hizo hasta cierto punto un poco interesante. El hecho de que al final, spoiler, ya no importa. El hecho de que al final las Barbies se mandan ese chiste que a mí me cagó de la risa cuando dicen, bueno, van a tener un pequeño curul en el Parlamento. Más o menos van a ser como las mujeres en el mundo real. Ajá. Y como que los manes se ponen felices. O sea, realmente es un mensaje súper fuerte porque creo que hasta cierto punto estamos en una, o sea, es una situación así el mundo real. Ajá. Por más que se ha avanzado en muchos aspectos, todavía existen otros aspectos que siguen siendo muy complejos de tratar. Ujú. Y eso es lo que la película al final del día trata de demostrar con ese final. Entonces no es tanto, sino como que generar una, o a lo menos de lo que entiendo, una pseudo empatía, obviamente recontra que satírica. Como que justamente el punto en el que te pones en los zapatos de Ken, en el caso de los hombres, creo que es de lo que más podemos hablar, de cómo Ken llega al mundo real, ve los caballos. Esa es otra cosa que me cagué de la risa. Y crea que los caballos son parte de del patriarcado. Ahí fue una joda al Ay, me final, cagué de hermano. la Cuando risa. descubrí que los caballos no eran parte del patriarcado, perdí interés rápidamente. Me cargo. Qué huevada. Sí, el man sí Sí, se roba la película, la verdad. sí, sí estuvo muy bien la actuación. La verdad también yo lo que decía es que siempre me olvido de su nombre, Margot Robbie se llama, la Ajá, actriz Margot Robbie. principal. Ella, literalmente creo que no podían escoger mejor actriz para que sea la Barbie estereotípica. O sea, No, la no man podían, literal o sea, no es podían. exactamente ese tipo de imagen, ¿no? Es full Y la guapa, crítica de que le maneras hacen cuando llega al condicionando, mundo real, alta. Ajá. Sí, eso, eso fue es densazo bueno. también. Eso estuvo una carga también, la crítica. O sea, en todo, durante toda la película tienen estos comentarios que se manda tanto Barbie como la chica, que no me acuerdo su nombre, pero era la hija de la, de la humana que salva el mundo, Barbie. Eh, la mujer que salva el mundo, Barbie debería decir. Aunque sí se puede aclarar, porque como dijimos, los Barbies y Ken no son humanos realmente, eso sí se aclara al final. Pero es un poco distinguir a veces, es un poco difícil distinguir a veces la realidad y no. Pero en fin, eh,
Sí, es la mujer que su hija hace ese comentario que es la crítica, ¿no? A Barbie, digamos la crítica posmoderna, se podría decir hasta cierto punto. Que, ¿sabes qué? Posmo. Bla, bla. Ajá, es full posmo. O sea, full de las críticas que existen durante Barbie son es como una sátira de la crítica posmoderna, pero obviamente no diciendo como que diciendo esto ridículo, sino usando la comedia para introducir esos temas serios o esos análisis más interesantes, que me parece que es algo full bien hecho, ¿no? Obviamente hay full, como dijimos, comentaristas de derecha, todo, que se burlan del posmodernismo, que dicen que cualquier cosa es posmodernismo, hasta a veces dicen que Marx o que el posmodernismo es solo Marx, pero reciclado, que obviamente no es correcto, es algo totalmente diferente, pero Hijo, hablan del, ¿cómo se llama? Marxismo cultural. sí, el marxismo cultural, eso digo, exacto. Ese tipo de cosas que no tienen sentido desde un punto de epistemología y todo. Pero eh, en la Vas. película lo que usa es Barbie, se manda estos comentarios, ¿no? Como que cuando desarman al patriarcado diciendo, todo lo que tendríamos que hacer era hacer un análisis, como que no me acuerdo cuáles fueron las palabras exactamente, pero es prácticamente un psicoanálisis de la lógica del patriarcado para que se destruya a sí mismo, ¿no? Y ahí hacen alusión a Marx cuando dicen, el patriarcado tiene las semillas de su propia destrucción dentro de él, que es lo mismo que está en el manifiesto comunista acerca del capitalismo. Pero es como Marx. que sí dicen todas esas cosas diciendo es verdad, pero al mismo tiempo todo es una parodia. O sea, no sé si es que hasta estos comentarios se pueden tomar seriamente. Creo que Porque no sé, ahí como vamos tú al dices, otro al tema. final pasa todo eso, ¿no? Pasa eso, pasa el análisis del Ujú. patriarcado, desarman a los Kens, ellos ven la realidad del mundo real, todo, y de ahí regresan a construir un mundo que es esencialmente lo mismo, pero al revés. Porque ellos mismos dicen, van a ser más o menos como las mujeres en el mundo real. Que es lo irónico. En mi opinión, es irónico. No es que digo que esté mal, Sí, pero irónico es hermoso. de ley. Creo que es parte del construir. Y eso es lo que te digo. Por eso digo que yo siento que en muchos momentos esa sátira busca generar algún tipo de empatía. Porque es un, ven, tal vez no es precisamente algo muy agradable lo que sucede, y no es algo agradable lo que sucede en el mundo real actualmente, Ujú. con todas las desigualdades, toda la inequidad que existe. Y es burlarse de esto hasta cierto punto, que está bien, al final del día esta cosa es una parodia, al fin y al cabo. Y eso es lo que más, como que creo que más complicado les costó tal vez calar a este tipo de críticas, Ujú. que al final del día, no sé, incluso puedes tomarte la postura de irte al otro lado y decir que todo esto es una parodia de la parodia, y de alguna forma tendría lógica porque es demasiado autoconsciente esta película, demasiado. Ajá. Sí, Y en exacto. esa Como que línea al también final del tienes día es parodia de qué. sí. Bueno, ahí también hay que tomar en cuenta el Parodia de la parodia contexto, de la parodia de la la parodia de directora. la parodia de 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 la. Gracias, Pinzón. Sabes que Alguien exactamente tenía que decirlo. es una. Iba a decir que por la directora que es Greta, no sé si has visto tal vez Lady Bird o siempre Ujú. se me dio el nombre de la otra película. Pero bueno, es abiertamente feminista. Ujú. Sí. Te pusiste el micrófono en mute. Tu micrófono no está activo. Ah, ahí Es- sí. No, o sea, yo creo que sí es- le apunta más a un, miren, lo que está sucediendo no es correcto. Todos sabemos que lo que nos está sucediendo es incorrecto. Y eso tú le tienes que sumar el, como
Y eso tú le tienes que sumar el hecho de que tiene un mensaje igual fuerte, que este sí cala en todo sentido, que es, y este sí creo que es bastante explícito, que son el tema de las expectativas. Obviamente tienes las expectativas de mujeres, pero también al final justamente este tema de Ken, como que el tema del autodescubrimiento, que es hasta cierto punto lo que también sucede en la vida real y algo que se trabaja con el tiempo. Entonces, ese punto también me pareció como que full interesante, el tema de las expectativas, como que qué espera de ti, qué esperan de ti realmente como sociedad. Y realmente es, como te digo, uno de los puntos tal vez más marcados de la película, de los puntos que yo sí considero más marcados e incluso diría hasta cierto punto importantes. Cuando justamente la madre se manda ese discurso, es un discurso, tal vez, Concéntrate, la concéntrate en el contraparte de... discurso. Esa escena Uy, post no. créditos de Barbie es full rara, loco. Spoiler alerta, ahí escena Entonces, post como créditos. no, no le hagan caso, o tal vez sí. Entonces, ese punto sí es como que súper, o sea, sí tiene un enfoque mucho más hacia las mujeres, definitivamente. Pero como te digo, esta reivindicación hasta cierto punto de Ken, no sé, me pareció bastante interesante, la verdad. Sí. Al El que final, no. obviamente no querían que termine con el final estereotípico de, ¿sabes qué? Al final ella se da cuenta de que sí le quiere al man y de alguna forma terminan juntos, ¿no? Que es el final, digamos, estereotípico, muchas veces para personajes principales, especialmente personajes femeninos, porque les ponen ese contexto romántico, ¿no? Y dicen, sí, sí, es como que mujer, bla, 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 tiene que terminar de alguna forma en una relación amorosa. Y era lo que ellos estaban haciendo comentario, como que el man quería besarle y ella le decía, no, no me gusta, loco, que entiende, no me gusta. Pero sí le dan un final positivo a Ken diciéndole, ¿sabes qué? Tú puedes ser tú, o sea, no tienes que ser como que un accesorio para Barbie, no tienes que ser tampoco, hasta cierto punto, lo que el patriarcado te dice que seas, ¿no? Porque el man termina diciendo, ¿sabes qué? No me gusta liderar, no me gusta esto, ni siquiera me gusta el patriarcado porque no tiene caballos, bla, 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 bla. Entonces ahí el comentario es, es claro de que Los dicen, cabellos son lo mejor. estuvo cargosazo, pero, pero dicen, tanto las mujeres como los hombres bajo el patriarcado tienen que eh, estar en ciertos roles, ¿no? Y eso, incluso para Ujú. los hombres, en este caso Ken, es algo que puede ser restrictivo, puede ser tóxico, puede ser algo que él mismo no quiere. Y ella le dice, no tienes que ser eso tampoco. O sea, no tienes que ser Ken, que era esta parodia de un hombre que estaba jugando el rol extremadamente amplificado de lo que sería un Sí, género es no, patriarcado. no protagonista. O sea, ni siquiera es que sea como tal el Ah, patriarcado, porque de ciertas formas el mundo Barbie era menos tóxico incluso que el patriarcado. Sí, literalmente los Kens eran indigentes, no tenían ningún trabajo ni nada en su vida, o sea, eran literalmente solo cuerpos, pero incluso así, de ciertas formas, el mundo Barbie era menos tóxico que la vida real. Porque era como que las Barbies sí le trataban bien a Ken, al menos como que digamos superficialmente, entre comillas, ¿no? No era como que tenían nada directamente agresivo en contra de ellos, que Barbie en cambio cuando sale al mundo es como que queda choqueada porque dice que es toda esta agresividad, así que me está llegando. Y eso era algo que, o sea, para ella era desconocido porque ellas tampoco actuaban así contra los Kens en su mundo. No existía ese tipo de relación violenta, sino era más que nada una relación de
de protagonismo. O sea, sí, Ken es un accesorio en su mundo. Ni siquiera creo que se le puede llamar realmente una personalidad, era literalmente un accesorio eh, comparable tal vez al perro o a cualquier otra cosa, a los autos, a la casa, etcétera, etcétera. O sea, era esencialmente un objeto, Ken en el mundo Barbie. Pero aún así podrías decir que se les trataba mejor que la forma de que se les trata a las mujeres muchas veces en el mundo real. Porque era como que la man llega al mundo y empieza a ser acosada directamente, ve la realidad de que su imagen es utilizada y explotada por esta compañía que me pareció full interesante cómo permitieron que se muestre la compañía. O sea, eso era otra sátira full cargosa, pero, o sea, empezando porque todos son hombres, ¿no? Y que son extremadamente estúpidos y encima de eso no sé, es como que pretenden, que es lo típico de hoy en día, ¿no? Pretender que les importa la equidad de género, todo, pero pretendían de forma amplificada. Sí, o sea, era una parodia de eso al extremo y, y todo eso como que mostrándote o tratando de decirte, yo creo que aún así, aunque los Kens terminan siendo, entre comillas, parecidos a las mujeres en el mundo real, a ella se le trató mucho peor en el poco tiempo que estuvo en el mundo real, entre comillas. Así que no sé, tal vez esa era parte del comentario, ¿no? Es como que sí, los Kens terminan siendo ciudadanos de segunda clase hasta cierto punto, pero aún así estaban viviendo mejor. O sea, las mujeres les trataban mejor que los hombres les tratan a las mujeres en la vida real. De ley. Es muy, sí, esta parte sí es full cierta. Y sí, también otro punto que parodia mucho la película es este tema de el coprotagonista que a veces es de otro como que género. Que en la mayoría de películas más clásicas siempre tenías como que a las mujeres que eran accesorios. Obviamente volvemos al mismo punto. Todo es una parodia y lo lleva al recontra que extremo. Así, literalmente, Ken era un accesorio y te lo escupen en la cara. Bueno, hasta el final que cambia bastante, comienza a cambiar un poco esa perspectiva. Y ahí es donde viene la pregunta de ¿en qué momento Hollywood colapsó? Yo sé, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero realmente ya estamos llegando al punto en el que tal vez no tengamos más películas en un buen tiempo. Y literalmente el evento del año que viene a ser este Barbie Oppenheimer, eh, Barbieheimer, realmente va a ser tal vez el último momento del cine en lo que vamos a vivir del año. Y me gusta el hecho de que contraste hasta cierto punto con dos cosas. El primero es el hecho de que se están acabando ya digámoslo así, el combustible de las películas de superhéroes, por lo visto. Por fin están como que diciendo, bueno, creo que esto ya fue. Se Será, tiene yo que creo que buscar van algo a más. tratar de Y seguir exprimiéndole. Es más, en la película de Barbie tuvieron un corto de, ¿cómo se llama? El escarabajo azul. De, sí, no se y olviden. sí, Blue Beetle, 18 de agosto, solo en cines. Ya, sí, quitando el exacto. meme. De hecho, ese es un punto interesante porque Blue Beetle ahorita es un meme. Hollywood está en caos y en medio de todo como que estamos cerrando. Yo creo que este es el momento en el que se va cerrando la parte más hollywoodense del cine de lo que va a ser el año. Porque de la misma forma que en la película vemos estos roles, vemos como tú dices, tal vez la crítica no era tanto, no avanzaron tanto hasta este punto de la parte más económica del feminismo, donde obviamente existe esta disparidad. Sí, mencionan cosas como que el acceso a ciertos trabajos que, como sabemos, tradicionalmente eran otras posiciones. Y ese es un punto interesante de la película, cuando Ken dice, bueno, soy hombre, puedo hacer lo que quiera, de la misma forma que Barbie puede hacer lo que quiera en su mundo, y voy a hacer una apendicectomía. Y le dice como que a una doctora, como que, bueno, quiero hablar con el doctor, y le dice, no, ¿por qué? No, soy hombre, puedo hacer esto.
Y nomás le queda viendo, no, necesitas títulos y toda la cosa. Este es un punto interesante porque al final también se lanzan ese pequeño guiño de, bueno, pudiera haber sido lo que yo quiera hacer, pero también necesitaba maestría, doctorado y postdoctorado, y también laboralmente hablando estamos llegando a un punto en el que nos segregan, sin importar qué, a partir de nuestros títulos, pero creo que eso tampoco es tanto la idea. Se enfocaba mucho más a este tema, eh, como digo, más superficial del feminismo, y no superficial en el mal sentido, me parece que es eso, una introducción a ciertos conceptos. Porque obvio, no te va a lanzar todos los libros que existen, todos los estudios académicos de un solo golpe. Imagínate, o sea, estaríamos viendo un Oppenheimer 2 y no tendrías tanto, tal vez, de este punto que tuvieron de abrir un poco más a la comedia, abrir un poco más a otro tipo de humor que se vivió en la película. Entonces, ese punto es muy interesante realmente. Eh, Sí, o sea, la y película a la que en el final contraste, es una película de comedia, ¿no? No es que, bueno, sí, comedia, sí, comedia. Yo diría que principalmente es una película de comedia. Obviamente tiene su mensaje y no es que todo es broma, sí, sí tiene, como tú decías, unos aspectos ujú, serios, pero no te está tratando de dar como que un análisis crítico. eh, Obviamente sí lo hace, sí, sí hace comentario social, no, no digo que no, y no digo que no sea profundo, en realidad al final incluso me parece que se pone súper profundo. Algo tal vez demasiado profundo. Te iba a preguntar, o sea, que esa iba a ser una de mis últimas preguntas antes de acabar, pero todo eso a decir como que principalmente la película está haciendo comentario social a través de la comedia y por lo tanto, como tú dices, creo que sí, no es que se limita intencionalmente, diría yo, a decir como que, ¿sabes qué? Vamos a decir lo que tenemos que decir de manera corta, pero también de manera eh, que le llegue a la gente, ¿no? Que no queremos que sea ujú. algo full denso y full como que complicado y dark, así que te toque haber leído o pasado en algunos cursos de filosofía para poder entender. Si no sabes qué, te vamos a decir lo que todos sabemos hasta cierto punto, la realidad de nuestro mundo, y te lo vamos a decir de una manera chistosa, que le va a llegar a todo el mundo. Que en realidad eh, es algo importante, ¿no? Cuando estás tratando de compartir ideas, tú me mandaste el otro día alguna cita que tenía que ver con eso, ¿no? Al final del día, si es que la gente no va a entender lo que le estás diciendo, entonces, ¿cuál es el punto? Pero Barbie obviamente lo hace de una manera muy accesible, tanto para adultos como para niños, aunque había algunas bromas que, o sea, me parecieron cague, pero sí eran bromas medio interesantes que yo creo que está bien, o sea, no es nada que diga, ah, no, los niños, o sea, sino solo me pareció, a mí me sorprendió de manera positiva, en mi opinión, ese que incluyeron ese tipo de bromas. Ajá. Eh, De pero ley. bueno, lo que te quería preguntar antes de acabar es el final, ¿no? Barbie se encuentra con su creadora, Dios, al parecer. Hasta cierto punto me parecía que era una alegoría a eso, ¿no? A que era como encontrarnos con Dios. Y le hacía esa pregunta de si es que quiere ir al mundo real, ¿no? Y Barbie dice, ¿sabes qué? Sí, sí quiero ser una humana y quiero vivir todas las cosas que vive la humanidad, que significa el dolor, sufrimiento, desigualdad, pero también, obviamente, Envejecer. envejecer, pero la vida de cambio, etcétera. Todas las cosas que ella vio en el mundo real que nunca tuvo como Navarro. Pero, no sé, como que eso me pareció medio extraño, porque como tú dices, la película todo había sido acerca eh, de este comentario del feminismo, ¿no? Y el patriarcado, etcétera, y de repente es como que es una pregunta full existencial. Hasta cierto punto, obviamente, tiene que ver porque tratar de tratar de destruir el patriarcado, creo que lo que ellos muestran es una reconstrucción de
de lo que significa ser una persona, ¿no? Y de lo que significa incluso socialmente el género. Y por lo tanto podríamos incluso expandir más allá de este comentario que ha sido totalmente binario hasta este punto, ¿no? De masculino, femenino, a ir más allá, y tal vez eso, hasta cierto punto, es también lo que dicen, que es como que decir no tienes que ser Ken no es solo no tienes que ser un hombre machista, sino no tienes que ser hombre como se entiende tradicionalmente hablando de género, o obviamente también para Barbies, para las mujeres, no tienes que ser Barbie, mujer, en el sentido convencional, y eso puede expandir, ¿no?, la discusión más allá de mujeres y hombres. Pero no sé, ¿qué te pareció a ti ese final? Eso digo, o sea, me choqueó un poco, y tal vez incluso no sé si es que esa parte me pareció un poco extraña, como que, obviamente que ella se vuelva parte del mundo real, eso tiene sentido, supongo, pero ¿por qué tenía que ser una pregunta tan existencial y no algo más como que con toda la parodia que había sucedido hasta ese punto, ¿no? Creí que ibas a preguntar algo de Alan, loco. Qué buen personaje. Como Oye, de Alan. leí, verás, había una que, antes de responderte, y quería saber si yo entendí mal o me perdí esa parte. Había un momento donde entendemos que los manes de Mattel son caricaturizados hasta más no poder, no son personas del mundo real. Y había un comentario que decía que eso sucedía porque los manes eran como que otros personajes de juguete que salieron, sus realidades o algo así, lo cual encontré mucha lógica, full lógica realmente, porque sí eran full caricaturizados, pero no sé si realmente explicaron en algún momento el man que puso ese comentario está loco o yo me perdí de algo. Eso por un lado. Y el otro es, el final es extraño. El final es como, creo que ahí me gusta el final, pero al mismo tiempo sí se siente una pequeña desconexión entre lo que la película te quería decir y ese final. Y eso tal vez son los peros que encuentro. Porque realmente, como digo, la película es una introducción al feminismo súper fácil de digerir, súper explícita en muchas cosas, y eso me parece súper bien, y el lenguaje es súper bien manejado. Adicional a eso, em, tenemos el hecho de que, se me fue la palabra, no sé, es una comedia, en toda regla, es full chistosa realmente, y tiene sus momentos emotivos, en especial el tema cuando Barbie primera vez está en el mundo real y ve a esa abuelita, fue un momento que a mí me dio full ternura realmente. Me pareció como que creo que ahí tal vez ya más o menos se entendía por dónde iba a ir eh, todo este tema de Barbie, justamente cuando le dice eso, y como te digo, me pareció algo muy, muy, muy tierno. Pero sí sentí al final del día un poco de desconexión, sin decir que no me gustó el final, porque al final del día estábamos en esa pregunta, ¿qué es Barbie? Barbie cuando llega ese momento, cuando se crea esta Barbie, básicamente ella deja de ser una Barbie estereotípica y por la madre se vuelve, que cague, suena que de la nada, no, no, la mamá de la película, por la mamá de la película, ya explican todo, ella se vuelve una Barbie real, se vuelve una Barbie, por así decirlo, humana. Y por ahí también va el tema. Entonces ella durante toda la película tiene esta crisis existencial. Básicamente la madre, hubiera sido un buen chiste. Básicamente la madre crea esta Barbie humana a partir de la Barbie estereotípica. Y como digo, creo que ya al experimentar todo eso del mundo real dijo, bueno, también hay que hacerlo. Y otro punto importante es que ella mismo dice, ¿sabe qué? Quiero ser más que una idea y quiero ser la persona que hace las ideas. Porque obviamente ella cuando sale al mundo real ve que Barbie no ha servido de nada. Y este es un mensaje también súper interesante, que por más que se crean que la Barbie podía cambiar un poco este tema de los roles de género, porque habla mucho de los roles de género, por más que decían que Barbie podía realmente, no sé, cambiar como que esta visión que tenían
del éxito y de lo que debería de ser una mujer y todo eso, al final del día no lo cambia por unas condiciones estructurales de la sociedad. Vuelvo a insistir, no habla de estructuralismo, no habla de una deconstrucción de la estructura social. Como que eso sucede un poco más en Barbieland cuando derrotan al patriarcado. Realmente es como que ahí sucede como que una pseudo deconstrucción, pero no la tocan tan a fondo. Y creo que ahí es donde entra él, bueno, ¿sabes qué? No quiero ser más de una idea. He vivido todo esto humana, ya me puso las ideas en la cabeza de ser humano. Entiendo lo que es vivenciar, entiendo lo que es estar ahí, ser un humano, envejecer, el dolor, el sufrimiento. Un momento también que es muy lindo es cuando le dice a Ken, ¿sabes qué? Llora, llorar sirve realmente. Entonces todo eso creo que conjuga en el hecho de que ella sale a la conclusión de, ¿sabes qué? Debo ser humano. Pero en sí no era el camino de la película y entiendo por dónde va como que esa... Porque yo también como que medio lo sentí así como... Tal vez se debería haber explorado un poco más la parte existencialista del mensaje para que ese final tenga como que un poco más de peso. Hay la No sé tú. posibilidad de que eh, si es que realmente está, tal vez sea muy rebuscado, pero puede ser también algo que estaban tratando de mandar el mensaje, como tú dices mismo, ¿no? Es esto de que las ideas se vuelven realidad, o que ella quería dejar de ser una idea y volverse la que crea ideas, que en este caso somos, ¿no?, los seres humanos, ¿no? O sea, ella dice, quiero volver una creadora de ideas, quiero manifestar como que estas nociones que se vuelven realidades como Barbie, un universo en sí mismo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto podrías decir que eso es una analogía a decir, quiero manifestar la realidad que de esta idea, ¿no? En el mundo real. Que Barbie se vuelve humana es como decir, quiero que esta idea de un verdadero cambio, o sea, tal vez si es que dices esta Barbie nueva, cambiada, que no era la Barbie estereotípica, sino la Barbie que fue por toda esta experiencia, ¿no? Su camino del héroe, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que un feminismo que ha renacido, un feminismo hasta cierto punto, entre comillas, digamos, real, efectivo, o tal vez más complejo, más completo, que quiere manifestarse en el mundo real, ¿no? Quiere dejar de ser una idea y quiere personificar sus ideas en personas reales, ¿no? Y que más o menos eso podría ser lo que dices, es que Barbie eh, se vuelva humana, ¿no? Y es algo que en cuestiones de analogías, pues existe también, supongo que hay interpretaciones, ¿no? De que, digamos, del cristianismo, la idea de que Jesús renazca, todo puede no ser literal, puede ser más en el sentido de que, ¿no?, que existe el Espíritu Santo en la congregación de la iglesia como tal, y eso lo que significa es que la comunidad manifiesta esa realidad, ¿no? Es la idea de que no necesitas de una deidad, de un Dios que existe más allá, sino que al morir Jesús, lo siento que se volvió de repente acerca de Jesús, pero esta es una buena comparación. Al morir, matas a Dios y eso en sí te libera a ti de la necesidad de tener un Dios, no te da la posibilidad de crear en la comunidad real de personas, a través de la gente, esa idea, ¿no?, de traerlo al mundo real. Y eso obviamente puedes igual decir, ¿sabes qué? No necesitamos, no, que es lo que se ha dicho también hasta cierto punto, digamos, Gramsci tal vez decía esto, de cierta forma, A o B forma, no se necesitan las ideas como tal, sino se necesita un príncipe moderno, o entre comillas, se necesita esa manifestación de un partido que lidere en las condiciones reales que existen hacia una revolución. Entonces creo que no es algo totalmente inventado o totalmente, digamos, fuera de la posibilidad de que ellos piensen, ¿sabes qué? Ya nos hemos puesto full profundos con esto de Barbie, metámosle esto de que esa idea se vuelva realidad a través de la manifestación, ¿no?, de Barbie en el universo humano. Pero tal vez
Somos solo Kens hablando huevadas. Creo que es más posible lo segundo. Sin Verdaderamente embargo, una me gusta el experiencia análisis. absolutamente oscura y brutal pero convincente y muestra la dolorosa crueldad del mundo moderno y la crisis actual. Una obra maestra absoluta. Aunque primero tienes que ver Oppenheimer para entender los eventos. Interesante, Pinzón, interesante. Qué profundo, Pinzón. Bueno, y bueno, no hablamos nada de la protesta en Hollywood. El punto es que espero que sigan adelante. Un dato no menor, que creo que es lo que más ruido causa cuando se habla de este tema de las superestrellas de Hollywood, es del hecho que pensamos que todo mundo allá es multimillonario. El país de las oportunidades, este sueño americano, o sea, este recurso que yo ya le considero, va a sonar feo y me pueden cancelar, yo ya considero al sueño americano un recurso literario un poco fantasioso, más que una realidad. Bueno, el 86% de actores no puede vivir de la actuación. Y aparte de eso, también de lo que estaba leyendo, había una protesta bastante grande con el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que irónicamente ya tocamos, hemos hablado de la ciencia ficción, hemos hablado incluso creo que de los robots, y hemos visto cómo en este año, este medio año prácticamente, estos 6 meses, hay un impulso muy grande al tema de la inteligencia artificial y se hablaba de que hay actores a los que les van a contratar, pagar unos 300, $400, o sea, no te alcanza para sobrevivir un mes en Estados Unidos, peor en Hollywood con ese salario, y como que ya no, y básicamente les iban a escanear y la inteligencia artificial iba a recrear ciertas escenas como dobles, porque muchos actores primerizos comienzan de esa forma. A eso hay que sumar que hay actores de renombre como Ruffalo, como, aunque no lo crean, la tía May original, también por lo visto está en las protestas. La tía Lo que ha May. dicho el mismo, exacto, la original, pero la de verdad. Lo que ha dicho Tom Holland La que también es... aparecía con Peter Parker. O sea, no con Peter Parker. Ese man es Peter Parker en mi cabeza. Con Justo eso Tobey te iba a decir Maguire. que... Justo eso te iba a Para decir que mí, Tobey eres Maguire como se llama Spider-Man en Peter el Spider-Verse. Espérate, es como te atrapan a Peter Parker. ¿Quién es? Todos son Peter Parker, Parker. Espera, excepto Peter Parker. sí. Pero sí, entonces, de ley ella. Ella sigue viva. Entonces, ¿Cuántos años también tiene? tienes Perdón. 95 por lo visto. Qué Sí, denso. ahorita acabo Qué de ver una arrechos. foto. Y eso le sumas que básicamente Nani es la que está guiando todo esto, le sumas del hecho, lo que ha dicho Tom Holland sobre Hollywood es muy fuerte. Y yo creo que ahí hay un tema muy, o sea, es un mix de full cosas. Es del capital en carne propia. Creo que tú puedes explicar así en breves rasgos un poco más de este tema, pero es de eso, es la historia de una guerra de clases, porque los grupos corporativos, las grandes empresas, los CEOs, son los que al final del día están percibiendo de manera mayoritaria las ganancias. Entonces, no sé, es una protesta muy interesante. Es raro que nos vayamos, como les digo, creo que la forma de conectar en Barbie a esto es primero lo que mencionó Ricky, de que ahí tienes castas, y el segundo punto es, bueno, tal vez Barbie y Oppenheimer van a ser como que, ahí obviamente Blue Beetle, 18 de agosto son en cines, eh, son como que las últimas tres películas grandes que van a ver. Yo estaba leyendo que Doom posiblemente se puede retrasar. Obviamente es algo que me parte el corazón. Quiero ver la segunda parte de Doom antes de que se acabe el mundo. Pero aún así, por otro lado, digo, no, esta protesta que están teniendo es bastante loable y es bastante real. Y es simplemente la misma historia que seguimos repitiendo de capitalismo, una guerra de clases que no sé cómo, pero no se superará, supongo, hasta que se acabe el capitalismo. O no sé qué más diría Marx en este punto. ¿Qué diría Marx en este punto, Ricky? Rick estaría tuiteando y tal vez le hubieran cancelado ya de Twitter probablemente. Así que estaría en threads ahora, cacho. Eh, ¿Qué te iba a decir de lo que dijiste?
Se me va porque... Maldito Marx, estúpido sensual Marx. Siempre me olvido lo que estoy pensando cuando lo menciono. No, o sea, prácticamente todo lo que dijiste, ¿no? Sí, es el reflejo de eso, pero es también extraño porque, en mi opinión, primero, lo que tú decías, ¿cuánto? 86% de los artistas no pueden vivir de su actuación. Todos los músicos, cuéntame algo nuevo. Bienvenido al club, viejo. O sea, las artes en general ha sido algo que yo creo que porque es difícil convertir al arte en una mercancía. Y sí, voy a decir que es difícil. O sea, para el capitalismo no se le hace fácil comercializar las artes. Porque las artes nunca fueron, no pretenden ser una mercancía. O sea, el capitalismo trata de convertir a todo en una mercancía, pero en sí las artes realmente es un producto que no se presta para volverse una mercancía. Y con eso, ¿a qué me refiero? No se presta fácilmente a eh, que se pueda producir en masa, que se pueda producir en condiciones de trabajador vis a vis capitalista, o sea, que exista esta formalización del proceso de trabajo, ¿no? De la creación del arte dentro del marco de lo que sería generar una mercancía que luego se lleva al mercado y que se intercambia por más dinero del que el capitalista inicialmente invirtió, ¿no? Que es la forma tradicional, digamos, en la que se genera un proceso de producción capitalista. Entonces, por lo tanto, yo creo que las artes muchas veces caen más en lo que sería un proceso de rentas y de finanzas, digamos, más parecido a lo que sería las rentas de tierra, para simplificar mucho, ¿no? Porque es como que tienes una cantidad finita de algo que no es que simplemente puedes reemplazar, ¿no? O sea, la tierra no se comercializa tanto como mercancía, aunque obviamente hoy en día es mucho más complicado cuando ya tomas en cuenta todos los aparatos financieros que existen, pero digamos, en la forma más concreta y simple, la tierra existe como un espacio donde alguien que tiene legalmente, digamos, el título de ese espacio, puede cobrar una renta que no tiene que ver nada directamente con la generación de un producto, de una mercancía, que no tiene que ver nada con llevar al mercado, sino que simplemente como parte necesaria de ese proceso de producción y simplemente del proceso de existir, ¿no? Como seres humanos necesitamos un espacio para existir, así funciona el universo. Entonces, por lo tanto, tener poder sobre ese espacio te genera la posibilidad de una renta. Entonces, similarmente, digamos, de manera abstracta, un artista puede generar un espacio auditivo, digamos, de su arte, o en el caso de los artistas pueden generar esta actuación, ¿no? Y por lo tanto es un proceso mucho más de rentas y la disputa de cómo puedes determinar el valor de esa renta, ¿no? Que es mucho más subjetivo, digamos, que una mercancía donde entra cierta cantidad de trabajo, se produce en masa, compite con muchas otras mercancías. Ahora, lo que sí podemos decir es que hoy en día, mientras el capitalismo más sigue avanzando hacia la formalización de todo tipo de producción, hacia una mercancía, hacia algo que entre en el modelo, hay muchas formas que sí generan y se prestan para eso. Entonces, tienen muchos actores que en su realidad del día a día sí viven algo parecido a lo que sería ser una mercancía, ¿no? Vender su fuerza de trabajo de manera más tradicional. Obviamente hay artistas famosos y ellos son los que se podría comparar más a lo que es generar rentas, porque digamos Margot Robbie o eh, me olvidé el nombre de Ryan Gosling, ellos no Ryan es, sí, Gosling. exacto, no es que existen 20 de ellos que puedan tomar ese trabajo. Tal vez existen que unas 4 o 5 actores que realmente se perfilaban para tomar esos roles, y probablemente yo me imagino que el director tenía en mente uno o dos máximo que les hubiera encantado que sean Barbie y Ken. Entonces obviamente ahí funciona de manera muy muy diferente, ¿no? Y existen estas rentas que muchos artistas se vuelven multimillonarios. Pero
para la gran mayoría de artistas esa no es la realidad, y lo que es más aún es el hecho de no poder comercializar tu arte como una mercancía. Puede causar que se devalúe a cero, porque simplemente si es que no tienes ese poder de pedir esa renta, de pedir ese valor que va más allá del tiempo trabajo, entonces simplemente lo que va a pasar es que te pueden decir, no, o sea, no vales nada, tu arte no vale nada, porque simplemente no puedo comercializarlo. O hay tantas otras personas que pueden hacer lo mismo intercambiablemente que hoy en día, digamos, en cuestión de música, se puede distribuir infinitamente la música, por lo tanto no es que puedes decir, sabes que existen solo tantos discos, sino, no, puede estar en YouTube, en Spotify, y similarmente ahora para los artistas lo que está pasando es la inteligencia artificial está expandiendo eh, su imagen a un nivel que se vuelve casi infinito, es similar. Entonces es un poco tanto la tecnología como las condiciones de empleo que están llevando a este punto de conflicto de clases, como tú decías, y se están generando más claramente tal vez estas clases dentro de esa industria. También es interesante, creo, decir que esto está pasando simultáneamente con la posible protesta de UPS, que va a ser la protesta más grande de la historia de Estados Unidos, si es que se da, el paro de los transportistas, si es que se termina dando, que se supone que si es que no llegan a un acuerdo hasta finales de julio se va a dar, y va a ser algo full denso, porque obviamente eso va a afectar cualquier cosa que afecte el transporte para el capitalismo es un problema súper serio. Wow, pero espérate, con el tema de UPS no te van a decir, bueno, al menos ya tenemos drones. O el Sí, o buen sea, puede ser resto. que eso impulse hacia la innovación en esas direcciones, ¿no? Pero una cosa es que eso sea una posibilidad, tal vez, y otra cosa es que sea una realidad que esté lista, ¿no? Y la realidad es que no puedes en la noche decir, bueno, pongamos miles de drones entonces, porque ya lo hubieran hecho, si es que esa fuera la verdad. Así que si es que digamos que estos fuera meses y no pueden llegar a un acuerdo, todo, yo creo que eso tal vez sí podría empezar a moverse en esa dirección, pero obviamente que cambie la realidad eh, tiene muchos obstáculos. O sea, tienes los aspectos legales, porque habría regulación con esto de los drones probablemente. Tienes los aspectos de los costos, tienes que hacer una inversión, comprar todos esos drones, etcétera. Entonces yo creo que aunque en teoría tal vez sea algo posible, en la realidad no es que se va a dar de esa forma, al menos no al corto plazo. A largo plazo puede que estas compañías decidan invertir en esas tecnologías y porque es algo más seguro, entre comillas, ¿no? Los drones no van a protestar, al menos no por ahora. Quién sabe, algún día tal vez los drones también formen gremios. Oye, ese es un punto interesante, ¿sabes? Estaba leyendo Fundación. Ya estoy, prácticamente me faltan 2 libros para terminar los 7 libros que son, creo, la saga completa. Es, Y hay un punto muy interesante que es el tema de los robots, loco. Los robots sí son más humanos que los humanos. Son más conscientes de full cosas, a lo menos en el lore de Fundación. Así que, tiene si más así conciencia de que clase. tienen más, sí, tienen más conciencia de clase y son más ecologistas que los seres humanos. De Que es, hecho, es verídico, loco, ya cuando llegas a una parte del, o sea, un punto dentro de toda esta historia de Fundación, explican por qué los manes son, como que dicen, primero, los extremos académico y el extremo comercial o corporativo es una estupidez que puede llevar a muchos fallos dentro del mundo, y el otro es el hecho de que, no sé, esta idea de que los planetas vienen a ser un pseudo organismo vivo, básicamente. Es interesante esos puntos. Pero bueno, este no es el caso. Aquí estamos frente a la realidad. Vivimos en un mundo donde un montón de empresarios se enriquecen del trabajo de otros. Nada que Marx no haya dicho hace cuánto tiempo. ¿Cuándo comenzaron sus escritos realmente? los primeros son como de 1840 más o menos, si no me equivoco.
Tal vez un poco. Estamos hablando de casi 100 años y lo que el tipo dijo, Casi 100 entiendo. años, viejo, 1840. Casi 200. Ah, 1940, no sé por qué escuché casi No, 200 años. 1840. Ah, ok. Si no me Estamos, equivoco. hab- Déjame ver. estamos hablando de... Espérate, tengo una idea. Bing, ¿puedes Sí, decirme? 1844. Eso es como que el clásico de sus Sí, primeros manuscritos. cachas, son casi 100 años. 200 años, perdón. Sigo con 100, no sé por qué. La fiebre, creo. Parece que después de ver Barbie, parecería que estamos viviendo en 1923, weón. Con lo poco Y que han cambiado Oppenheimer, las cosas para las mujeres. Y Oppenheimer también. ajá. Qué denso, ¿no? O sea, si te pones... Bueno, qué huevada realmente. No, pero el Qué, tema de los trabajadores, loco. qué bajo. Ajá, qué bajón. Casi 200 años y lo que este tipo dijo en su momento sigue siendo muy real, sigue siendo muy válido y parece que no hay salida. Y nos quedamos con el mensaje. ¿Quién fue el que dijo que es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo? Era el man, el del realismo capitalista, lo que sea, Mark Fisher. Eso. Estamos hablando de este tipo de situaciones. Ajá. Y en el caso de Barbie es más fácil imaginarse el fin de Barbieland que el fin del patriarcado. Claramente es más fácil. Imaginarse el fin de parte. No entiendo. Ajá. Algo interesante, solo para Irónicamente, acabar la discusión de Barbie, es que ¿a ti qué te pareció ese final de que terminan? Y no sé si es que esto es parodia de sí mismo, ese es el problema con esta película, todo podría ser parodia de sí mismo, pero al final terminan derrotando a los Kens, haciendo que los manes no voten. Y tengo que decir, me caí en la risa cuando dicen, bueno, es muy fácil la parte final del plan, solo hacemos que tenemos que ponerlos los unos contra los otros. Es como que todos están ahí, los manes tocando guitarra y ella, jaja, Ken me mandó un mensaje chistoso, le va a ver al otro Ken y el man como, o sea, se cabrea así, Ken, mijo, ajá, y no, ahí todo. toda esa parte final, cuando hablan el tema del padrino también, tú solo anda a preguntar, tú solo distráeles, anda a preguntarle de qué se trata el padrino, anda a Sí, weón. preguntarle, anda que te enseñen un deporte, porque esa parte sí fue como que qué verga, porque sí puede llegar. Lo Creo peor que es que así es todos del. hemos cometido todos hemos cometido alguna vez esa estupidez, estoy Te iba a seguro. decir, o sea, las mujeres literal, y no digo esto de manera negativa o nada, sino más bien tal vez positiva, entienden muy bien cómo funcionan las mentes de los hombres y cómo fácilmente podemos distraernos y terminar incluyendo, destruyéndonos a nosotros mismos. Eh, Así que me pareció chistoso ese comentario y también muy realista. Pero ¿cuál era la pregunta? Puedes repetir, ¿no? La pregunta era, ¿las manes terminan salvando a Barbiland, entre comillas, salvando, eh, haciendo que los manes se distraigan y no vayan a votar? Entonces no terminan cambiando la constitución y las manes votan, quedémonos con la constitución Barbiland. Entonces, en pocas, les vencen a través del proceso electoral, ¿no? Pero yo creo que Sí. la crítica de el feminismo que decía todo, sí, las mujeres de la fuerza laboral van a lograr cambiar el mundo, si es que tenemos más doctoras y más bla, 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 más CEOs, mujeres, vamos a llegar a la igualdad. Se me hace que parte de esa idea también era la idea de si es que votamos, si es que hay más mujeres en el gobierno, todo así como que eso va a cambiar el mundo. Y siento que hasta cierto punto ellos mismos estaban diciendo, no, esa no es la realidad, porque claramente podemos ver que no ha cambiado. O sea, obviamente no digo que ellos dicen, sabes que las mujeres en posiciones de poder no afectan, eso no es lo que dicen, pero lo que dicen es, existe este feminismo que prometió mucho y que dio pocos resultados, ¿no? Así que me pareció extraño que a la final la forma en la que salvan a Barbiland es de una forma tan convencional, ¿no? El método electoral, tal vez, en vez de que sea algo más radical, ¿no? Algo más Sí, revolucionario. sí.
Tal vez esa es una parte que un anarquista no le va a gustar definitivamente de la película. Va a decir como que, ¿qué es esta Ajá, mierda? ¿Por eso te qué? digo, como que un feminismo que venga más desde el punto de anarquismo o tal vez incluso comunismo, todo va a ver eso y va a decir como que eso, o sea, al final estás destruyendo tu propia crítica hasta cierto punto, haciendo que sea el método electoral lo que No sé, salva a Barbie. loco. Pero no sé si es que eso también era una sátira. Por eso digo que tal vez eso O era sea, una... no, o sea, esa parte no sabría decirte, pero sí es muy buen punto. O sea, recordemos que Barbieland al fin del día es una sátira del mundo real, indiscutiblemente. De hecho, justamente por eso llegan a ese punto. Obviamente lo que tú dijiste es importante. Te demuestran que el mundo real es peor para las mujeres que Barbieland para los Kens, Ujú, de largo. Es como, no hay punto de comparación ahí. ujú, Pero al mismo tiempo, acuérdate que Barbieland termina con, siendo una crítica al mundo real cuando dice, bueno, les voy a dar el mismo espacio que ustedes dan en el mundo real, así que les vamos a dar un par puestos parlamentarios y todo va a seguir en status quo sin cambiar mucho. Porque ujú. eso es lo que nos da a entender, o sea, realmente Ajá. la película termina en un pseudo status quo donde tienes la reflexión de Margot Robbie sobre la vida, sobre lo que es ser humano, que es, como te digo, súper lindo. Realmente cuando aparece Ruth también es un momento súper chévere. Pero al final del día sí dejan ese, bueno, todo sigue como el status quo, así que tal vez sí es una parodia a ese punto también, o sea, el hecho de que lleguen, porque nunca dicen que es algo bueno o algo malo, de hecho dicen que es algo malo al final cuando le dicen, bueno, van a tener el mismo puesto que las mujeres en el mundo real, así que Mm, agradezcan o no agradezcan, ajá. pero Y ya a la vimos que es final, poco. ajá. Y eso es como que creo que Barbie la narratos se utiliza y por eso los Kens también son fáciles de empatizar porque es como que le ponen a los Kens en esta posición de, como dijo, parodiando y siendo una burla súper grande de todo, porque eso es al fin de cuentas una película de comedia y paródica. eh, Justamente los ponen en el puesto como que de las mujeres, lo que tú decías, de que no pueden adquirir un, un trabajo, que no pueden llegar a ciertos puestos, que no pueden ser presidentes, liderar. Entonces hay que saber, creo que diferenciar mucho. Por ejemplo, cuando Ken dice, ¿sabes qué? Odio gobernar, odio muchas cosas del patriarcado, no me siento cómodo y no me siento feliz en este sistema. Yo creo que ahí es un mensaje más como que sí, o sea, justamente este tema de que el patriarcado también afecta a los hombres. Ujú, Pero cuando dicen cosas como, bueno, van a tener el mismo puesto que tienen las mujeres en el mundo real, es como que parodiando al mundo real, literalmente es diciendo, sea, van a tener un puesto que tal vez no es del que todavía se merecen y lo lograron por medio de elecciones, de una protesta, algo que no representa un cambio real. Así sí. que por ese lado tal vez sí puede Sí. funcionar lo que dijiste y de hecho es interesante, fuera chévere entrevistar a Greta y preguntarle este tipo de cosas como que, ¿saben qué? Pongan hashtag Bad Habits entrevista a Greta. Sí, eso hubiera sido, necesitábamos esa invitada para el podcast. Pero sí, el hecho de que Barbie también a la final se vaya de Barbieland y no decía quedarse, no sé si es como que el rechazo, ¿no? De esa idea de feminismo que ella tenía, ¿no? Y que a la final hasta cierto punto Barbieland sigue siendo este feminismo que, sí, Barbie cambió el mundo para bien y todo se alcanzó, pero en realidad eso no sucedió. Entonces no sé si tal vez ella al decir, ¿sabes qué? Prefiero dejar el mundo de las ideas. No quiero hacer un feminismo que existe solo de forma idealista y quiero materializarme, quiero realizarme en el mundo humano. Es como decir, es el último rechazo, ¿no? El rechazo final a al feminismo del mundo de Barbie. No sé si tal vez eso sea, y el llamado a un feminismo radical y real que vaya más allá de eso de, sí, les ganamos en las elecciones y ahora es el status quo, porque eso es como una fantasía, es una idea, no es una realidad que, se, que se pueda alcanzar. No sé si es que eso es lo que está diciendo la película. Si es que ese es el caso, Tampoco sabría, es muy, muy radical. como te digo, no sabría, Greta es súper radical en muchas cosas y no sé, tal vez como tú dices, somos dos Kens hablando huevadas. Sí, al final es lo Tal que vez sí. sabemos nosotros, lo que somos dos Kens.
Ajá. Pero como que realmente ese punto sí es muy interesante. O sea, como tú mismo dices, es algo muy interesante como al final se rechaza completamente digámoslo, este paradigma de las votaciones, diciendo, ok, votaron, tienen más derecho, pero no cambia nada, sigue siendo muy inequitativo tal como en el mundo real. Ajá, exacto. Por Y eso, vuelvo a insistir, no sé, son mensajes chéveres, son mensajes tal vez parte de una metareferencia o un entendimiento. Y supongo que hasta no preguntarle a la directora, simplemente puede ser pedos mentales que hacen que la película tenga un trasfondo incluso más profundo, mm, pero siguen siendo pedos mentales. son nuestros delirios. Bueno, Pinzón, ¿tienes algo más que decir antes de cerrar esto? Buenos días, buenas tardes, buenas noches de donde sea que nos estén escuchando. Soy Pinzón. Mm, gracias, muy bien, muy bien. Fuertes Gracias. palabras para cerrar el Espérate, podcast, la amigo. pregunta random del pinzón. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es la pregunta random de hoy, Emiliano? Ah, pregunta random, déjame ver qué. Emilio, ¿qué pregunta tienes para nosotros? Veamos qué dice el Emilio. Pinzón está un poquito tímido el día de hoy. Esperemos de un rato. Ah, espera. Ajá, está un poco pinzón hoy el Emiliano, pero Si no ha dormido, ha pasado farreando. qué bueno. No me está dando buenas preguntas del Emilio. Ah, ya, aquí vamos. Eh, Bueno, mientras el Emilio responde, creo que hay que agradecer bueno, a la inteligencia artificial y a todas las personas que hacen preguntas. posible que esta cosa funcione por traer a Ricky el día de hoy. Sí, exacto. O tal Todos vez ser el creían que ya verdadero estaba Ricardo. muerto y me había vuelto inteligencia artificial. Los rumores de tu despido han sido muy exagerados últimamente. ¿Cuál es su escena postcréditos favorita? Esa es la pregunta random del pensar. Mm, pues mi escena postcrédito favorita creo que es, em, La ¿sabes verdad es qué? La de a ver, Barbie cuando aparece Max Steel es muy buena, pero supongo que cuando comenzaron a juntarse los Vengadores después de la película de Iron Man o la de Hulk, sigue siendo como que algo full memorable, pero hay una que es incluso más antigua y el Ricky se ha de acordar, es la de Los Simpsons, que no es en sí una escena postcrédito, pero todavía nos deben una maldita secuela y espero que cumplan antes que se acabe el qué mundo. carga, cierto. Cierto, me había olvidado de eso. Sí, no, la escena post créditos de Barbie estuvo un poco extraña. Aparece Leonardo DiCaprio, no estoy seguro de qué se trata, pero se Es veía Max Steel, interesante. loco, es Max Steel. Max Steel, perdón, cierto. Eh, no sé, ¿cuáles tienen buenas escenas post créditos? La verdad es que la de Deadpool tiene la primera una escena post créditos, ¿no? Es muy cargosa. Tengo que ver ahora. Pero ¿de cuál es la escena postcrédito de Deadpool? Cuando va por los multiversos matando, Creo Deadpool que mata sí. al multiverso. Déjame Mierda. ver. Deadpool. Ah, ajá, post créditos, sí, aquí está. Déjame ver. Sí, sí, acá es esa, weón. O, por- o sea, la primera de Deadpool fue esa, la que el man dice, no hay escena postcréditos. Pero la de la segunda película es, Que va matando así a través del mundo. sí, 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 pero es. creo que no supero todavía cómo se dispara a sí mismo. Es Sí, cargosa. definitivamente las Hablando de parodias que parodias, tienen. loco. Ajá, justamente sí iba a decir. Por eso amo las parodias. Exacto. Espero que realmente tipos como Ben Shapiro
Agustín Laje y Ah, no sé, cualquier otro que puedas meter en ese grupo, vayan a ver Barbie y les dé una indigestión potente. Ben Shapiro ya Nos fue a vamos. verlo, es más, pero no creo que vale la pena darles los vistos a su video, la verdad, así que no sabré lo No, que mijo, diría, no les vamos a dar las vistas. Solo quiero que les dé indigestión. me Es parece. una película muy buena, muy introductoria, creo que maneja el tema del feminismo buena. 100% recomendable, la verdad. Sí, sí, háganlo. Y la próxima tal vez hablaremos de Oppenheimer, si es que el Emilio se puede mantener despierto durante toda la película. Emilio, ¿en serio te dormiste en Oppenheimer? Esas son supuestamente los rumores de que el Emilio no le gustó Oppenheimer, estuvo aburrida, dijo. Dijo que no le gusta Christopher Nolan. Sí. Ajá, Estamos revelando tal vez chats secretos, pero es algo que quedará para la historia. no, Christopher Nolan me la suda. Fuertes bien. declaraciones, Emilio. Fuertes declaraciones. Bueno, y con eso nos Bueno, despedimos. gracias por escucharnos y esperemos volver el siguiente capítulo con algo de Oppenheimer. Sí, fuera chévere también. Mucho que Pegaría, explorar, pegaría. mucho que explorar. También es full progresista, si es que creen que no tiene su panfleto comunista en uno de los científicos más grandes de la historia que era comunista. Así que prepárense. Nos veremos ahí. Adiós. Adiós. Emilio, ¿algo más? Christopher Nolan me la suda. Basta, Emilio, basta.